experimentos factoriales un problema. Voy a continuar con dicho problema, pero ahora mostrándoles cómo se genera un modelo matemático de un diseño factorial 2 a la 2. De hecho, voy a retomar el último problema que les expliqué en la clase pasada. Observen que en dicha diapositiva yo les estoy mostrando un modelo matemático que viene con una serie de ecuaciones que surgen a partir de dicha ecuación. Bueno, pues yo me concentraré en esta clase en explicarles cómo generar estas ecuaciones para poder deducir el modelo matemático del diseño factorial que se está realizando. ¿Qué importancia tiene el hecho que generemos un modelo matemático de un diseño experimental? Bueno, pues la aplicación de los modelos matemáticos es precisamente el hecho de que podemos estimar valores de la variable de respuesta a partir de los factores que se están controlando en dicho diseño experimental me refiero en cuanto a los efectos principales y los efectos de interacción precisamente. Ok, además de poder predecir valores de la variable de respuesta a partir de los factores que estamos controlando en el diseño, también vamos a poder determinar cuáles son las condiciones óptimas de operación de un proceso determinado sobre el cual estamos generando un estudio particular. Ok, retomando el problema de la clase pasada. Voy a retomar la información relevante que nos va a contribuir con la generación del modelo matemático. Este es el diseño factorial 2 a la K, en el que identificamos que existen dos factores con dos niveles cada uno de ellos. De ahí el nombre de diseño factorial 2 a la 2. Dos factores con el exponente K, que se refiere a los factores, y con dos niveles cada uno de ellos. En este caso es tamaño de Broca y velocidad. Y la variable de respuesta identificada en dicho problema es la vibración de la ranura. Ok, ¿qué fue lo que hicimos? Pues hicimos un análisis de datos mediante el análisis de varianza, donde logramos obtener que efectivamente tanto en los efectos principales como en los efectos de interacción son significativos en dicho experimento. Ok. Una vez que identificamos aquellos efectos significativos, nos dimos a la tarea de generar los diagramas de cada uno de dichos efectos. ¿Ok? Generamos el gráfico de efectos principales, así como los gráficos de efectos de interacción. Cabe aclarar que en su momento hice hincapié en esta situación. No es necesario realizar los gráficos de efectos principales cuando en el efecto de interacción están implícitos efectos principales que fueron significativos. Es decir, en los diseños factoriales se le da mayor relevancia a los efectos de interacción debido a que queremos conocer si el efecto sinérgico de dos o más factores causan un efecto significativo en la variable de respuesta. Y en el caso particular de este problema pudimos deducir que efectivamente la interacción AB, es decir, el efecto sinérgico del tamaño de la broca con la velocidad, causa un efecto significativo en la vibración de la ranuradora. Es por ello que las mejores condiciones de operación se obtuvieron del gráfico de la interacción AB. ¿Ok? Logramos obtener que recuerden que la condición de operación no es más que otra cosa que el tratamiento en el cual se encuentran el tratamiento que potencializa
en mejor medida el valor de la variable de respuesta, la cual va a depender, dicha condición de operación va a depender del criterio de la variable de respuesta. En el caso particular de la vibración de la ranuradora, el criterio de esta variable es menor es mejor. Es por eso que identificamos aquel tratamiento que sería A1, el tamaño de la broca de un 16avo, con la velocidad B2, que es de 90 revoluciones por segundo, si mal no recuerdo, como la mejor condición de operación del proceso, aquella en la que la variable de respuesta va a tener un valor menor, una menor vibración en la ranuradora bajo estas condiciones, si se opera bajo estas condiciones. Ahora bien, ¿por qué realizamos en aquel momento los gráficos de efectos principales? Para que ustedes conocieran que efectivamente, si ustedes se basan en efectos principales para deducir la mejor condición de operación, puede haber una diferencia en el resultado obtenido y que ustedes tienen que darle mayor relevancia a los efectos de interacción siempre y cuando sean significativos. Ojo, cuando estamos hablando de diseños factoriales. ¿Ok? Bueno, eso fue lo que hicimos en el problema del diseño factorial. ¿Para qué me sirve conocer esto? Ok, deduzco. Este es un diagrama en el que podemos ver que existen tres factores independientes, tres variables independientes que causan un efecto significativo en la variable dependiente. ¿Quiénes son las variables independientes? X subíndice A, que es el tamaño de la broca, y X subíndice B, que es la velocidad. Y también está la variable independiente interacción AB, que se simboliza con XA, X subíndice B. ¿Ok? Causan un efecto en la variable Y, la variable dependiente, que es la vibración de la ranuradora. ¿Ok? Aquí les puse de nuevo el ANOVA que se obtuvo de dicho problema. ¿Por qué? Porque los resultados que se obtuvieron en el ANOVA de dicho diseño factorial nos van a servir como referencia, debido que en base a estos resultados nosotros vamos a partir de una función matemática para obtener los valores que en dicho modelo son las constantes. ¿Ok? Es decir, esta representación va a depender de aquellos factores que fueron significativos. Aquí vienen implícitos todas las variables independientes, es decir, todos los efectos, porque todos fueron significativos. Va a ser Y es igual a más BX subíndice A más CX subíndice B. El factor A fue significativo, el factor B fue significativo, y también está otra variable independiente que es la interacción AB en el modelo. Aquí de nuevo les puse la descripción de cada uno de ellos, tomando en cuenta que este modelo que se generó A, B, con letras minúsculas A, B, C y D, son constantes, son las constantes de dicha modelo matemático, ¿no? ¿Ok? Y que en la tarea, en realidad, lo que vamos a hacer es obtener estos valores de A, B, C y D de manera particular, qué valor le corresponde a cada una de esas constantes mediante la generación de una serie de ecuaciones que se generan a partir de la derivada parcial de este modelo, y con estas ecuaciones vamos a poder obtener los valores de dichas constantes que vamos a sustituir en este modelo, y de manera puntual vamos a obtener el modelo particular del diseño factorial 2 a la 2, porque es el en el que estamos basándonos, ¿no? Ok, entonces si vamos a generar unos modelos, si vamos a generar unas ecuaciones derivando parcialmente este modelo, entonces es de vital importancia que yo les dé un repaso previo, digámoslo así, somero, sobre las derivadas.
Pero antes quiero que tomen en cuenta que este modelo se generó, repito, de los efectos que fueron significativos. Yo aquí en la siguiente diapositiva, con la intención de que ustedes dijeran mejor esta información, puse un ejemplo, hice una suposición. Vamos a suponer que tenemos un diseño factorial 2 a la 4, es decir, tenemos 4 factores con 2 niveles cada uno de ellos, ¿cierto? Es decir, 4 efectos principales de los cuales podemos desglosar como efectos de interacción dobles AB, AC, AD, BC, BD y CD. Es decir, podemos generar 3 efectos de interacción dobles y 4 efectos principales o independientes. Ok, vamos a suponer que en dicho ANOVA fueron significativos, de hecho aquí los marqué sin valores porque es una suposición, chéquenlo, ok, que la F calculada fue mayor a la F crítica y por esto está marcada como un asterisco, como significativo, y de hecho hasta se los marqué de color rojo para que identificaran precisamente qué son los efectos que fueron significativos en este diseño factorial. Recuerden, es un ejemplo. Ok, ¿qué voy a hacer? Pues resulta que bajo estas condiciones el factor A, el factor D, los efectos principales A y D fueron significativos y que también tuvimos un efecto significativo AD. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a generar el modelo y es igual a B X subíndice A. Me estoy refiriendo al qué, al efecto principal A, más C, me estoy refiriendo X subíndice D al efecto principal D, y más D XA, X subíndice A por X subíndice D, que me estoy refiriendo al efecto de qué, de interacción AD. ¿Ok? Entonces aquí les puse de hecho que me estoy refiriendo, son las constantes y es un ejemplo, ¿no? Cabe aclarar. ¿Ok? Entonces este sería el modelo con el cual partiría para derivar parcialmente dicho modelo y generar las ecuaciones que me van a permitir conocer los valores de dichas constantes y poder saber puntualmente cuál es el modelo particular de este modelo factorial, este modelo, de este diseño factorial. Ok, este fue un ejemplo. Entonces, retomamos el repaso de las derivadas. Ok, aquí está. Ok, existen derivadas ordinarias y existen derivadas parciales. Ok, me concentro. ¿Cuál es la diferencia entre las derivadas ordinarias y las derivadas parciales, chicos? Bueno, en las derivadas ordinarias se derivan funciones de una sola variable independiente. Y es la variable dependiente y x es la variable independiente. En las derivadas parciales, chicos, tenemos dos, son funciones en las que se derivan dos o más variables independientes. Igual, tenemos una variable dependiente que es y aquí, por ejemplo, les puse x como variable independiente y z como variable independiente. Ok, retomo. Vamos a hacer un problema así de manera puntual. Ok, ejemplo. Derivamos derivada de y, en el numerador hacemos referencia a la función. La derivada de y con respecto a la variable independiente x sería que 3 por 4 x n menos 1. ¿Ok? Entonces sería 3 por 4, 12, n menos 1 sería 3 menos 1, sería x cuadrada, ¿no? Y lo mismo acá, 2 por 5, n menos 1, en el caso del exponente de x, sería 4, entonces sería 2 por 5 por 10 a la 4. Lo mismo acá, ¿no? Otro ejemplo les puse sobre las derivadas ordinarias. En la derivada ordinaria de este ejemplo tenemos que esta es la función, ¿sí? Y decimos la derivada de la función y con respecto a la variable independiente, tenemos que n, u a la n, entonces derivamos la función de u a la n. Cuando derivamos u a la n es n menos 1 el exponente, entonces sería al cuadrado, ¿no? Pero este exponente baja, sería 3 toda la función n menos 1,
que multiplica a la derivada de la variable independiente que se encuentra dentro de la función. En este caso sería 3 por 4, 12x al cuadrado más 2 por 5, 10x a la 4. ¿Sí? Y esta sería la derivada parcial de y con respecto a x. Cabe aclarar que no me estoy concentrando en factorizar la respuesta. Me estoy basando en la que ustedes más o menos se vayan familiarizando y recordando sobre las derivadas. No me voy a concentrar en esa parte, ¿no? Derivadas parciales. Ok, decíamos, se derivan funciones que tienen dos o más variables independientes. En donde se deriva variable independiente, una variable independiente a la vez, mientras que cuando se deriva una variable independiente, las demás fungen como constantes de la función al momento de derivar. Ok, les muestro. Aquí está un ejemplo. La y es la variable dependiente, x es una variable independiente, z es otra variable independiente distinta. Entonces tenemos dos variables independientes y una dependiente y decimos, ojo, chequen, la nomenclatura cambia cuando vamos a derivar cuando nos referimos a derivadas parciales que a derivadas ordinarias. Vean, dy sobre dx, y aquí es este símbolo que hace referencia a las derivadas parciales precisamente. Entonces decimos la derivada parcial de y, de la función y, con respecto a la variable independiente x. Primero con respecto a una y después con respecto a otra. Entonces, como la otra variable va a fungir como una constante, la derivada parcial de una constante siempre es 0. Entonces me concentraré en derivar la variable sobre la que hago referencia en la derivada parcial. Entonces yo digo 3 por 4 x n menos 1. Entonces sería 3 por 4, 12 x, el exponente n menos 1, 3 menos 1, sería 2. Entonces sería 2x al cuadrado. Ahora bien, yo puedo derivar la cantidad de variables independientes que haya en una función, ¿no? Cabe aclarar. Entonces yo generaré una derivada por cada una de las variables independientes presentes, en el caso de que quiera derivar todas las variables independientes. Entonces, en el caso particular de la derivada parcial con respecto a la variable independiente z, yo digo la derivada parcial de la función y con respecto a la variable independiente z, como estoy derivando z, ojo, y partimos de esta misma función, ¿sí? Entonces decimos que la derivada de x va a ser 0. ¿Por qué? Porque estamos derivando con respecto a z y x va a fungir como una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces me concentro en este término, es decir, en esta variable independiente y digo, ok, sería 2 por 3 es 6x, n menos 1, 2 menos 1, 1. No se pone el exponente porque automáticamente al estar presente la variable independiente estamos diciendo por añadidura que el exponente de esa variable independiente es 1. Aquí les puse otro ejemplo de las derivadas parciales. Cabe aclarar un punto importante, chicos. Ojo, estamos familiarizados en que la variable dependiente siempre se llama y o generalmente y, pero no es así. Nosotros le podemos dar el nombre que sea a la variable tanto independientes como dependientes. En este caso, yo traté de cambiarles los nombres de las variables y le puse a la derivada, a la variable dependiente. La letra inicial de mi nombre, y entonces a las variables independientes las llamé fg. Entonces yo tengo dos variables independientes, entonces voy a derivar, por lo tanto será una derivada parcial, y entonces yo digo la derivada parcial de la función con respecto a la variable independiente f, decimos es igual a que, aquí está, u a la n. Entonces, cuando derivamos, a la exponente n se le resta un 1, como lo explicábamos en las anteriores derivadas. Entonces va a ser 3 y toda la función, ¿sí?, que estamos derivando, n menos 1, aquí está, por
la derivada parcial de la función, es decir, de u, de lo que está dentro de la función. Entonces, si estoy derivando con respecto a f, entonces será 2 por 4 f n menos 1 más será 3 f n menos 1, ¿sí? Que multiplica a la constante g, ¿sí? Entonces, yo digo, ok, seguimos. 4 por 2 8 f, 2 menos 1 1, 8f. Cuando derivamos la función y no se encuentra en un exponente, recordemos que automáticamente tiene un 1, pero al derivar ese 1 se le resta el menos 1 por fórmula n menos 1. Entonces, la derivada de la función de la variable independiente entonces es un 1. 1 va a multiplicar al 3 a la constante que se encuentra acompañada la variable independiente, que sería 3g. Esa es la constante presente, entonces va a quedar 3g. Entonces sería la derivada parcial de e con respecto a f es igual a 3 y toda la función al cuadrado que multiplica a 8f más 3g. ¿Ok? Eso es con respecto a la variable independiente f. Ahora podemos derivar con respecto a la otra variable independiente que es g y decimos entonces la derivada parcial de e es, con respecto a la derivada a la variable independiente g es igual, chequen, es la misma función. Vean que es exactamente lo mismo que aquí arriba, se deriva igual, que es lo único que cambia, chequen el resultado. Acá es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Lo único que cambia es la derivada que se encuentra dentro de la función. ¿Ok? Aquí vamos a derivar con respecto a g. Como aquí no se encuentra la variable g, entonces esta será un 0. ¿Ok? Y g está sin ningún exponente, recuerden va a ser entonces 1 menos 1, va a ser igual, la derivada de g va a ser igual a 1, que está acompañada de la constante 3f, entonces va a ser 1 por 3f, entonces el resultado será 3 que multiplica toda la función al cuadrado por 3f. ¿Ok? Bueno, espero que les haya servido de ayuda previo a la generación de las ecuaciones que surgen a partir de derivar parcialmente el modelo que se generó a partir del análisis de varianza del problema en el cual me estoy basando en explicarles cómo obtener el modelo matemático. ¿Ok? Entonces, de nuevo, aquí está el modelo. Este modelo, recuerden que es este que les puse inicialmente en la diapositiva 23 con la que iniciamos la clase, que es este modelo. Y entonces nos vamos a dar la tarea, me voy a dar la tarea de explicar cómo se generan estas ecuaciones a partir de este modelo. Entonces, me regreso, ¿ok? A la diapositiva, vamos en la diapositiva 33. Ok, aquí está. Entonces digo, ok, aquí tenemos el modelo, ¿no? Como resultado de las variables de los efectos significativos en el análisis de varianza del diseño experimental en el que nos estamos basando, que es el diseño factorial 2 a la 2 que se llevó a cabo en la clase pasada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, chicos, quiero que tomen en cuenta algo. Hay un método que se llama método de mínimos cuadrados, en el que reduce todas las variables al mínimo cuadrado, como su nombre lo dice, y es un método muy específico. Este método te solicita que se agregue una sumatoria a toda la función y que ésta se eleve al cuadrado, pero que previo a esto tú tengas que igualar la ecuación, y es por eso que me di a la tarea de pasar todos los términos al otro lado de la igualdad, y como están con signo positivo, al pasarlos para el otro lado de la igualdad van a pasar con signo negativo. ¿Ok?
Ojo, este procedimiento es debido al método de mínimos cuadrados. Cabe aclarar también, chicos, que debido a este método, a este teorema, las constantes que llamábamos inicialmente acá en la ecuación, por el método A, B, C, D, por el método de mínimos cuadrados, esas constantes, chicos, esas constantes por el teorema del límite central se vuelven variables, es decir, vamos a derivar con respecto a B, a C, a D, y las X, es decir, las variables independientes con el que se realizó, es decir, los factores controlables con el que se realizó el diseño experimental, van a fungir como constantes. Ojo, únicamente es por el teorema del límite, por el teorema del mínimos cuadrados, ¿no? Cabe aclarar. Entonces, ¿qué quiere decir? Igualo la ecuación, el modelo a cero, y por el método de mínimos cuadrados, la sumatoria de toda la función se eleva al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una función que no tiene nombre. Yo le di el nombre de igual a la sumatoria de la función al cuadrado por el método de mínimos cuadrados. Su, de ahí su nombre, ¿no? Yo le di el nombre de como les comenté hace un momento, por darle la inicial de mi nombre, pero puede ser cualquier letra, J, G, F, W, el nombre que ustedes así decidan en un momento dado darle cuando ustedes vayan a generar un modelo. Entonces, ok, entonces ya le di un nombre a la función y empezamos a derivar. Voy a derivar parcialmente, ¿por qué? Porque tengo varias variables independientes que por el teorema de mínimos cuadrados es A, B, C y D. Tengo 4 variables independientes por el teorema según el método, entonces voy a derivar a e con respecto a parcialmente, voy a derivar parcialmente a e con respecto a b y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que entonces yo voy a obtener una ecuación por cada una de las derivadas parciales, ¿ok? Es decir, voy a obtener 4 ecuaciones. Voy a empezar con la primera. Van a ver que es un procedimiento incluso hasta repetitivo. Vean, derivamos parcialmente a con respecto derivamos a perdón a la función e con respecto a la variable a. Entonces decimos ok, la función está al cuadrado, entonces bajamos el 2 y ponemos toda la sumatoria. Acuérdense que es u a la n menos 1, ok. Entonces esta función es u a la n menos 1, 2 menos 1 es 1. Entonces la exponente 1 no se pone automáticamente al estar la función presente con un paréntesis estamos indicando que está elevado, que es 1 la potencia. Entonces por la derivada de a que se encuentra dentro de la función. Ok, estamos derivando con respecto a, entonces va a ser menos 1, porque la derivada de menos a, recuerden que a tiene un exponente 1, 1 menos 1 es 1, ¿sí? La derivada de 0 es 1, entonces va a ser menos 1 y es la que se pone, este término se pone aquí afuera después de la función. Entonces algebraicamente, como ya derivé, voy a igualar la ecuación y entonces voy a multiplicar ese menos 1 por el 2 y va a ser menos 2, toda la función es igual a 0. Con la intención de eliminar ese 2 lo voy a pasar dividiendo para el otro lado de la igualdad, quedándome 0. 0 entre menos 2 va a ser 0, entonces me va a quedar toda la función. Y ahora sí, voy a desglosar cada uno de los términos, los voy a multiplicar por la sumatoria. Entonces va a ser sumatoria por y, sumatoria de y, sumatoria por menos a. Cuando una sumatoria se multiplica por una constante, pero acá dije que era variable, es correcto, pero una vez que ya derivaste, otra vez se vuelven a tomar el nombre de constantes a, b, c, d.
¿ok? Previo a la derivada son variables y después de haber derivado son constantes. Aquí ya derivamos, entonces cuando multiplicas una sumatoria, es todo un teorema sobre la sumatoria, chicos. Cuando tú multiplicas una sumatoria por A, por una constante, se le agrega la n en vez de agregarle la sumatoria. Entonces quedaría na en vez de sumatoria de A, ¿no? Ok, entonces sería menos na menos, aquí ya tengo una variable, está x. Entonces b, no es una constante que se encuentra sola, entonces va a ser menos b por la sumatoria de xa menos c por la sumatoria de xb, que es la variable, menos d por la sumatoria de la variable xa, x subíndice a, x subíndice b es igual a 0. ¿Qué voy a hacer ahora? Ok, tengo varios términos con el signo negativo, entonces con la intención de dejarla como ecuación, voy a pasar todos los términos que se encuentran con signo negativo para el otro lado de la igualdad, pasándolos evidentemente, si están negativos van a pasar con signo positivo, entonces va a quedar ecuación 1, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la sumatoria de y es igual a na más b sumatoria de x subíndice a más c sumatoria de x subíndice b más d que multiplica la sumatoria de x subíndice a por x subíndice b. Y esta es la primera ecuación que surge de la derivada parcial de esta función con respecto a A. Ahora tengo que hacerlo con respecto a B, a C y a D. Ok, aquí está. Ahora aquí lo vamos a hacer con respecto a D, a B. Entonces digo, vean que es exactamente lo mismo, la misma función. Parto de acá, de la función, entonces digo 2 que multiplica toda la función n menos 1. Pero, ¿qué es lo que cambia? ¿Ok? La derivada de lo de adentro de la función. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a ser con respecto a va a ser con respecto a la variable b. Entonces, ¿cuál es la derivada de menos bx subíndice a? ¿Ok? Porque es con respecto a b, por eso estoy tomando precisamente ese término. Entonces va a ser a qué? Va a ser menos x subíndice a. ¿Por qué? Porque acuérdense, b a la 1 menos 1 queda 1. 1 por xa va a ser xa. Y como está con el signo negativo, entonces va a ser menos xa. ¿Ok? Entonces, aquí yo ya puedo igualar la ecuación. ¿Por qué? Porque ya derivé, entonces va a quedar menos 2x subíndice a que multiplica toda la función que es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo algebraicamente voy a multiplicar toda la función por menos un medio con la intención de eliminar ese menos 2 de los dos lados. Ustedes saben que al multiplicar el 0, por cualquier valor va a ser 0 y entonces aquí ese se va a convertir en 1. Entonces me va a quedar x subíndice a, eliminé algebraicamente este menos 2 multiplicando por un menos un medio a toda la función de ambos lados. Entonces se elimina quedando la función que multiplica xa. Entonces, en la anterior que hacíamos, multiplicábamos la sumatoria, pero ojo, cuando tú vas a generar una ecuación, tú tienes que hacerlo de afuera hacia adentro. Primero vas a multiplicar por cada uno de los términos de la función xa y después la sumatoria. Ok, entonces va a ser xa, x subíndice a que multiplica y, va a ser y x subíndice a por la sumatoria, entonces va a ser sumatoria de x subíndice a por y menos ¿qué? X subíndice a que multiplica a menos a, entonces va a ser menos a x subíndice a que multiplica la sumatoria. Aquí sí se va a agregar la sumatoria porque entonces a ya no se encuentra sola, ya se encuentra acompañada de x subíndice a, que es una variable. Entonces va a ser menos a por la sumatoria de x subíndice a menos b menos b x subíndice a por x subíndice a es x subíndice a al cuadrado por la sumatoria, entonces va a ser menos b sumatoria de x subíndice a al cuadrado.
Ok, entonces el siguiente término es C. Entonces sería menos C x subíndice A, esta va a multiplicar el término por x subíndice B. Por la sumatoria, entonces va a ser C sumatoria de x subíndice A por x subíndice B. El último término entonces sería que este de aquí multiplico x subíndice A por D x subíndice A al cuadrado por x subíndice B. Entonces va a ser menos D que multiplica la sumatoria de x subíndice A al cuadrado por x subíndice B es igual a cero. Ok, lo mismo. Para dejarlo en forma de ecuación, todos los términos que se encuentran con signo negativo estratégicamente y para dejarlo en función a una ecuación, los voy a pasar para el otro lado de la igualdad. Están con signo negativo, entonces van a pasar con signo positivo, quedándome entonces finalmente la ecuación número 2. Ya derivamos A, derivamos B. Chicos, ¿qué es lo que observan? Que nos falta derivar C y D, pero ¿qué es lo que observan? Estamos haciendo, hay un factor común, ¿cuál? Este de aquí, es exactamente lo mismo. Lo único que está cambiando, es decir, la función, lo único que está cambiando es precisamente este término, que este término va a depender en función de la variable independiente que se esté derivando. Por ejemplo, aquí si derivamos en función a la variable c, va a ser que menos x subíndice b, y entonces va a quedar 2 menos x subíndice b. Algebraicamente vamos a eliminar estos dos multiplicando ese número menos 2, multiplicándolo, perdón, por menos un medio en ambos lados de la igualdad. Entonces nos va a quedar, en vez de ser aquí x subíndice A, va a quedar x subíndice B y va a multiplicar a cada término igual que la sumatoria, que es lo que tenemos aquí. Vean, x subíndice B por y por la sumatoria, a x subíndice B por la sumatoria por A. Y lo mismo, vean, el segundo término de B estaba nada más acompañado de la variable x subíndice A, pero como se multiplicó por B, por eso dice x subíndice A por x subíndice B por la sumatoria de B por B. Entonces aquí, por ejemplo, en la de C, ¿cómo va a quedar? Va a quedar entonces más C sumatoria de x subíndice B al cuadrado, porque va a ser x subíndice B por x subíndice B. Y en el último término de la ecuación 3, entonces va a quedar que más d sumatoria de x subíndice A por x subíndice B al cuadrado. Aquí está. Entonces lo mismo para la última y cuarta ecuación cuando derivamos parcialmente con respecto a d. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a derivar cuál va a ser el factor común, cada uno de los términos se va a multiplicar por qué, por la variable x a xb. Vean, sumatoria de x a xb por y, a sumatoria de x a por b, b sumatoria de x a al cuadrado por b de x subíndice b, más c sumatoria de x a por x subíndice b al cuadrado, ¿sí? Que sería este. Y por último va a ser d sumatoria de x subíndice al cuadrado por x subíndice b al cuadrado. ¿Ok? En realidad es metódico. ¿Ok? Entonces ya supieron ustedes cómo se generaron estas ecuaciones a partir de la derivada parcial de este modelo que surge a partir del análisis de varianza de los efectos tanto principales como efectos de interacción que fueron significativos en el diseño experimental factorial que se llevó a cabo. Entonces, una vez que se obtienen estas ecuaciones, ¿qué vamos a hacer? Observen que son sumatorias. Tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Queremos conocer el valor de la constante A, B, C y D. ¿Qué es lo que hacen en matemáticas? Ok, lo que hacen en matemáticas era mediante matrices, ya sea Gauss, Gauss-Jordan, Kramer, sustitución, encontrar los valores de esas constantes. En matemáticas básicamente lo llaman X, Y, Z, ¿no? Entonces aquí se llaman A, B, C, D en el caso particular de este problema. Entonces, pero déjenme decirles algo, no vamos a necesitar
generar o realizar matrices. Yo les voy a enseñar un método que se llama método de contraste, que nos va a ayudar a comprobar que el diseño factorial efectivamente es ortogonal, y además vamos a poder resolver los valores de las constantes que deseamos conocer para generar finalmente el modelo particular del conjunto de datos. Y eso es lo que les voy a explicar en la siguiente clase, chicos. ¿Ok? Termina la clase.